En el funeral de mi esposo, mi hijo Diego se paró en el podio con la voz temblorosa y le dio las gracias a otra mujer. Ella era la que verdaderamente era nuestra familia, dijo. En ese momento, todas las miradas de la sala se dirigieron hacia una mujer en la primera fila, aquella con un vestido entallado y un maquillaje perfecto, con lágrimas delicadas reposando en sus ojos. Y yo, la verdadera esposa, la madre, me senté a un lado, desapercibida, invisible. Cuando el abogado me informó más tarde que mi esposo le había dejado todo a ella, ni un solo peso para mí, Linda Vargas abrazó a mi hijo y sonrió con una sonrisa triunfal, como si ya hubiera ganado. Pero entonces saqué el segundo testamento, y así, de repente, ya nadie en la sala sonreía. Nunca imaginé que mi vida comenzaría de nuevo en un funeral. Roberto murió en un repentino accidente de auto. Conducía por el centro de la Ciudad de México esa mañana bajo una fuerte lluvia. Dijeron que los frenos fallaron en una curva y el auto se estrelló contra una taquería. Se fue rápido. El médico dijo que no sufrió, pero no estaba segura de que se mereciera una partida tan limpia. Llevábamos 40 años casados. Solía pensar que nuestro matrimonio, aunque no era romántico, era al menos sólido. Como una de esas casas antiguas desgastadas por las tormentas, deteriorada por fuera, pero aún en pie. Renuncié a mi carrera para cuidar cada rincón de nuestro hogar. Él siempre decía, «Yo puedo cuidarte, no necesitas trabajar». Y le creí. Ingenuamente pensé que era una especie de amor. En el memorial, me puse su saco de lana favorito de color gris carbón y me paré en la entrada de la capilla para saludar a los invitados. El viento azotaba. Mis dedos estaban entumecidos. Aún así, sonreí, haciendo todo lo posible para que su despedida fuera digna y ordenada. A Roberto le importaban mucho las apariencias, lo que otras personas pensaban de él. Incluso en su muerte, me encontré manteniendo esa fachada ordenada por él. Diego estaba en el podio. Es nuestro único hijo. Cumple 33 años este año y es ingeniero de sistemas para una empresa de tecnología en Monterrey. Llevaba un traje oscuro impecable. Su rostro estaba solemne y su voz estaba tan firme como siempre. Después de leer un tributo a su padre, hizo una pausa y sus ojos se enrojecieron. «Hay alguien a quien quiero dar un agradecimiento especial», dijo Diego, con la voz un poco temblorosa. La sala se quedó en silencio. Apreté mi bolso en mi regazo, mis nudillos se volvieron blancos. Pensé que estaba a punto de decir, «mi madre». En ese momento, casi pude escucharlo formándose en su garganta, ese reconocimiento tan esperado. 40 años de compañía, dedicación al hogar, noches pasadas en el hospital, todos los sacrificios silenciosos. Realmente creí que finalmente me había visto. Pero lo que vino después me cortó como una cuchilla sin filo, despojándome de esa esperanza, centímetro a centímetro. Alguien que apoyó a mi padre en el momento más difícil de su vida, la señora Linda Vargas. Un suave murmullo recorrió el pasillo. Desde la primera fila, una mujer se levantó y se secó los ojos, asintiendo cortésmente. Llevaba un abrigo de lana verde esmeralda profundo, tacones negros, maquillaje impecable y el cabello perfectamente peinado. Mientras se sentaba, los que estaban a su alrededor se voltearon a mirar, curiosos y sorprendidos. Sentí que el sonido explotaba en mis oídos como un silencio detonado. Linda Vargas. Conocía el nombre. Era la asistente administrativa de Roberto en el despacho. Más tarde la ascendió a socia consultora, incluso incluyéndola brevemente en la junta directiva. Cuando le preguntaba por ella, él siempre le restaba importancia. «Es competente. No seas paranoica». Recordé la fiesta de la empresa de ese año. Ella me trajo vino, sonriendo dulcemente,
moviéndose con la facilidad de una mujer que encajaba. La descarté en ese momento como solo otra empleada aduladora. Mirando hacia atrás ahora, qué irónico. Desde el otro lado de la sala, alguien susurró: «Se sienta tan cerca, como si fuera de la familia». Y mi hijo, acababa de darle las gracias a esa mujer en el funeral de su padre. Sentí como si la silla se hubiera caído de debajo de mí. Mis oídos zumbaban, y el mundo vibraba débilmente. La gente se acercaba a estrechar mi mano, murmurando lo de siempre. Era un buen hombre, lo extrañaremos. Asentí automáticamente, como una máquina repitiendo respuestas preprogramadas. Había planeado aguantar hasta el final, para mantener las apariencias, pero luego escuché a Diego susurrarle a Linda: «Tú eres la que es verdaderamente familia». Casi se me cae la taza de té de la mano. En ese momento, me di cuenta de que este funeral no era para Roberto. Era para un mundo oculto que no sabía que existía. Y yo era solo una extraña, una observadora descartada. Esa noche, de regreso en casa, me senté en la sala vacía. Mientras me quitaba el abrigo, vi que la cinta de satén estaba arrugada, como si el último vestigio de la dignidad de mi matrimonio se hubiera roto accidentalmente. Me senté en la mesa del comedor y miré la fila de sillas vacías. El asiento de Roberto seguía en su lugar. No lo había movido. Durante décadas, él siempre se había sentado allí, con la mano en el reposabrazos, esperando que yo le trajera su sopa. Ahora, solo estaba solo, y el reposabrazos se había enfriado. Todavía había botellas de su cerveza favorita en el refrigerador. Nunca me gustó la marca. Era demasiado amarga. Pero él compraba un paquete de 6 cada semana, solo para él. Resulta que el hábito es la prisión más cruel. No dormí esa noche. Saqué algunos álbumes de fotos viejos. En las fotos, todavía éramos jóvenes. Había luz en sus ojos. Yo sonreía fácilmente en ese entonces. Incluso encontré una vieja identificación de empleada de cuando era consultora financiera en su firma. Pelo corto, segura de mí misma, siempre sentada en el segundo asiento desde la derecha en cada reunión de la junta directiva. Luego me dijo: «Deberías renunciar. Yo me encargaré de todo». Y yo, tontamente, escuché. Cerré el álbum y me serví un vaso de agua. El reloj de la cocina marcaba las horas. Me di cuenta de que todo el orgullo, toda la paciencia que una vez había puesto en mantener intacto nuestro matrimonio, había sido enterrado en el momento en que él murió. Sin embargo, lo que no sabía era que debajo de todo esto había una traición más profunda. A la mañana siguiente, cada palabra que escuché en la oficina del abogado se sintió como una línea de un guión de vida que nunca me invitaron a leer. El aire olía ligeramente a tinta y a viejos gabinetes de madera. Una copia descolorida de la Constitución colgaba torcida en la pared, y la luz del sol se filtraba a través de las persianas, dividiendo el piso en tiras estrechas de luz. Era el bufete de abogados que Roberto había designado antes de su muerte. El abogado principal era un hombre de unos 50 años con una voz lenta y pesada. Cada sílaba era pronunciada como para subrayar algo no dicho. De acuerdo con el testamento firmado por el señor Roberto Santamaría hace 3 años, comenzó con calma mecánica. La mayoría de sus bienes, incluyendo la residencia principal en Coyoacán, la propiedad de vacaciones en Cancún y el saldo restante de sus cuentas personales, serán heredados por la señora Linda Vargas. No solo me quedé atónita. Me sentí como si me hubieran empujado fuera del escenario principal de mi propia vida, dejada de pie detrás del telón bajo un foco muerto, insegura de si alguna vez había interpretado verdaderamente el papel que pensé que era mío. Me giré para mirar a Diego. Se sentó recto como un soldado, con la mirada fija hacia adelante como si estuviera escuchando un informe financiero trimestral. Sus dedos estaban perfectamente entrelazados,
sin un solo indicio de sorpresa, sin un cambio en su expresión, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Cuando terminó la lectura, me levanté y caminé hacia él. «Tú lo sabías», dije con una voz baja y temblorosa. «¿No es así?» Me miró con un tono extrañamente sereno. Papá tenía sus razones. ¿Sus razones?, susurré. Las palabras se me ahogaron en la garganta. ¿Qué significaron 40 años de matrimonio para él? Diego se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Trabajó duro toda su vida. Linda estuvo allí para él. Estuvo allí. Ella lo entendía. Tú no». En ese momento, lo vi claramente. No solo había perdido a mi esposo, estaba perdiendo a mi hijo. No estaba defendiendo la memoria de su padre. Estaba volviendo a dibujar el árbol genealógico y borrándome del mapa. Cuando llegué a casa, me quedé parada en el camino de entrada, por lo que pareció una eternidad, el peso de mi bolso entumeciendo mi brazo. Entré en el dormitorio y abrí el armario de Roberto. Sus camisas, corbatas y chalecos de lana todavía estaban perfectamente arreglados con ese aroma familiar de decoro refinado. Pero, ¿qué mentiras estaban tejidas en esas fibras? ¿Cuándo decidió que ya no era familia? ¿Fue el año que olvidé comprar su vino favorito para nuestro aniversario? ¿O antes de eso, cuando renuncié a mi trabajo como su consultora financiera y me convertí en ama de casa? Empecé a buscar en los cajones para encontrar pruebas de que no estaba loca. Viejos libros de contabilidad, fotos, recibos, viejas tarjetas de presentación. En el cajón de la cocina encontré una carpeta de cartas que Roberto había guardado. Una era de la Compañía de Administración de Propiedades de Cancún. La fecha era de hace 6 años. El destinatario, Linda. Mis manos temblaban. Había estado en esa casa junto al mar innumerables veces, sin darme cuenta de que era solo una invitada. Esa tarde, crucé la calle para visitar a Gisela, nuestra vecina de toda la vida. Era una viuda de unos 70 años con una memoria aguda y un jardín lleno de rosas. Cuando mencioné el nombre de Linda, su rostro se puso rígido. «Linda, ¿no era ella a quien Roberto llevaba a esas sinfonías?», preguntó, levantando una ceja. «¿Tú no ibas con ellos?». Forcé una sonrisa. Mi boca estaba seca. Nunca me gustaron mucho los eventos sociales. Gisela se movió en su asiento. «Oh, yo siempre pensé que eran algo más. Ha estado en esta calle varias veces. 1 año. Ella ayudó a Roberto a poner las luces de Navidad». Me quedé congelada. Esa Navidad me quedé arriba con una rodilla hinchada. Roberto me había dicho que un chico del vecindario lo había ayudado. «¿Recuerdas cuándo empezaron a acercarse?», pregunté. Gisela revolvió su té, pensando. «Hace al menos 10, tal vez 15 años. Recuerdo haberla visto por aquí cuando estabas fuera cuidando a tu hermana». Pensé que era una prima o algo así. 15 años. Me senté en el solarium de Gisela, sintiéndome como una extraña que había entrado en la casa equivocada. Durante todos estos años, había administrado nuestro presupuesto de jubilación hasta el último centavo. Había elegido sus batas de baño, programado sus exámenes físicos, e incluso usé los últimos ahorros de mis padres para rescatar a su compañía durante una crisis de liquidez. Y él había estado construyendo ladrillos de oro para el futuro de otra mujer fuera de mi vista, fuera de mi alcance. Al regresar a casa, finalmente encontré una vieja caja de cartón en el sótano llena de fotos. Estaba Roberto parado al lado de Linda en un evento de la empresa. Su mano descansaba suavemente sobre su brazo, sonriendo con una sonrisa radiante como nunca antes. Se veía relajado, más joven, más feliz de lo que nunca se vio a mi lado. Y en una foto estaba Diego, apenas de 18 o 19 años, de pie con ellos. Su sonrisa era nerviosa,
pero no reticente. Una esquina de la foto estaba marcada. La froté suavemente con un borrador y descubrí una línea escrita con pluma. Nuestra pequeña familia será oficial un día. Casi pude escuchar algo rompiéndose en mi pecho. No era un corazón, no era vidrio. Era algo más profundo, algo llamado confianza, y nunca volvería a estar completo. Esa noche, encendí una sola vela en la cocina. Y por primera vez en esta casa sin Roberto, puse música. Un disco de jazz lento, suave y sin prisa. Empecé a preguntarme. Quizás había vivido toda mi vida al ritmo de él y nunca había bailado al mío propio. Pero ya no. De ahora en adelante, la música, el ritmo, los pasos de baile, todo es mío para elegir. Pensé que lo peor había pasado. El testamento, la verdad sobre las propiedades. Linda, tomando su lugar en el centro de todo, descaradamente etiquetada como familia. Eso era suficiente humillación para toda una vida. Pero no me había dado cuenta de que lo que realmente me rompería el corazón sería Diego. Es mi único hijo. Había creído que, por muy irreconocible que se volviera el resto del mundo, él seguiría siendo mío. Acordamos vernos en el café del pueblo, aquel donde solía comer postre de caramelo cuando era un niño pequeño. Se presentó con una gabardina, su actitud rígida y formal, como si se estuviera preparando para una entrevista, no para ver a su madre. Antes de que pudiera sentarme, colocó su teléfono boca abajo sobre la mesa. Siempre hacía eso, una señal sutil de que cualquier zumbido podría ser una razón para abandonar la conversación. ¿Por qué le enviaste a Linda una notificación legal?, preguntó sin rodeos. Tomé una respiración profunda y lo miré a los ojos. ¿Crees que no debería haberlo hecho? Se encogió de hombros. Ella no te lastimó. Papá le dio el dinero. Fue su decisión. Demandarla solo hace que todos se sientan incómodos. ¿Incómodos?, dije, mi voz quebrándose de incredulidad. Diego, tu padre me engañó durante décadas. Renuncié a mi carrera por esta familia, a mis amigos por ti. Incluso vendí el anillo de esmeraldas de mi madre solo para pagar tu colegiatura. ¿Sabes lo que ese anillo significaba para mí? Diego frunció el ceño, exhalando con visible irritación. Siempre lo mencionas, como si te debiera algo. Eso me golpeó como un golpe sordo en el pecho. No era enojo, ni siquiera una discusión, solo distancia, una distancia fría y definitiva. Papá me dijo Diego después de una pausa con la voz baja, que los años más felices de su vida fueron con Linda. Ella lo entendía, ella lo respetaba. Ella no siempre lo cuestionaba y criticaba como tú lo hacías. Lo cuestionaba porque dejó de respetarme, dije, apretando los dientes. Lo criticaba porque estaba equivocado. Diego sacudió la cabeza como si estuviera escuchando un sermón sin sentido. Eres demasiado tradicional, mamá. Siempre has creído que hacer sacrificios es una virtud. Pero papá no necesitaba ese tipo de amor. Fue entonces cuando lo entendí. No fue una revelación repentina para él. Había estado pensando de esta manera durante mucho tiempo. Simplemente no lo había dicho hasta ahora. Lo miré por un momento. Todo lo que podía ver era el niño que solía ser. El niño que respiraba con dificultad durante los ataques de asma mientras yo me sentaba junto a su cama toda la noche. El adolescente que era acosado en la escuela, cuya dignidad defendí como si fuera la mía. El joven de 17 años cuyo corazón se rompió por primera vez y que se acurrucó a mi lado en la banca del patio trasero en silencio hasta que salieron las estrellas. ¿Recordaba algo de eso? Metí la mano en mi bolso y saqué una vieja foto descolorida. Ese verano, cuando tenías 2 años, fuimos a la playa, dije, deslizando la foto por la mesa. Tu padre se echó para atrás en el último minuto por trabajo, así que fuimos solo nosotros 2. En la foto, él lleva un traje de baño rojo brillante
y está de pie sobre la arena mojada con un rastro de pequeñas y tambaleantes huellas detrás de él. Le tenías pánico a las olas. Te agarrabas de mi cuello y solo gritabas, «Mami, mami». No sabías mucho sobre el mundo en ese entonces, pero sabías dónde estaba la seguridad. Diego miró hacia abajo y no dijo nada. «Sé que idealizas a tu padre», continué. Siempre estaba elegantemente vestido, nunca levantaba la voz, siempre decía lo correcto. Pero, ¿alguna vez pensaste que tal vez yo senté las bases para que ese hombre elegante existiera? Levantó la vista. No había lágrimas, ni remordimiento, solo un destello de vacilación. «Papá hizo lo que lo hacía feliz», dijo. «Linda lo hacía sentir necesario. Tú eras simplemente demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Eso era lo que yo era». Pensé en esas noches pasadas equilibrando cuentas atrasadas, las tardes que cociné con fiebre, los años en que contuve las lágrimas ante los fríos silencios de Roberto, y seguí sonriendo de todos modos. Eso es lo que quiso decir con demasiado fuerte. Guardé la foto de nuevo en mi cartera y me levanté. Mi voz sonaba tranquila, pero tenía una firmeza profunda. Tienes razón. Fui demasiado fuerte, y a partir de hoy, guardaré esa fuerza para mí. Lo que dijo después, no lo escuché. Salí por la puerta del café hacia el estacionamiento. Había comenzado a llover. Las gotas golpeaban el parabrisas con un ritmo lento e implacable, una orquesta hecha enteramente de silencio. Me deslicé en el asiento del conductor y envolví mis manos alrededor del volante, haciendo una pausa por un largo momento. No lloré. No me derrumbé. Simplemente me senté allí, dándome cuenta de que lo que había perdido no era solo un esposo. Había perdido mi matrimonio, mi familia, incluso a mi hijo, pero al mismo tiempo entendí algo más. Ya no podía esperar a que alguien más me dijera quién era yo. Era hora de vivir para mí misma. Al principio, pensé que Linda era solo un accidente de vida tardío en la historia de Roberto, una oportunista calculada, una mujer que se coló por las grietas. Pero ahora veo las cosas con claridad. Ella nunca fue un accidente. Lo había planeado todo. En una tarde lluviosa, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café frío en las manos, mirando su perfil público de Facebook. Su foto de perfil la mostraba en la playa, sonriendo suavemente, con el fondo editado con un desenfoque de buen gusto, como si no quisiera que nadie viera lo que realmente había detrás de ella. Su biografía decía: consultora en el sector de arquitectura, amante de la música clásica y el servicio comunitario, agradecida por la tierna compañía de la vida. Hice clic en sus álbumes de fotos. La primera imagen, Roberto estaba sentado en una silla de mimbre sosteniendo un pedazo de pastel de limón que aparentemente ella había hecho para él. El texto decía: su sonrisa es mi recompensa favorita. La fecha decía que era de hace 6 años, el mismo año en que estuve en cama con artritis. Roberto me había dicho entonces que el trabajo era abrumador y que estaría viajando mucho. Le creí. Pensé que simplemente estaba evadiendo la carga de cuidar a alguien, pero ahora lo sabía. No me estaba escapando a mí. Estaba viviendo en otro lugar sin mí. Me desplacé hacia abajo y encontré más imágenes a la vez familiares y extrañas. Estaba Roberto parado en la sala de Linda con el saco de lana que yo le había regalado. Allí estaba, ayudándola a plantar flores y a arreglar bonsáis en su jardín. Y luego apareció un video. Roberto estaba brindando por ella con una canción navideña sonando suavemente de fondo. Diego estaba allí. Me congelé. Mi mano se quedó sobre el touchpad. Diego, que todavía estaba en la universidad en ese momento, tenía el pelo un poco más largo y un rostro tímido y juvenil. Linda tenía su brazo alrededor de su hombro y dijo riéndose: «Tu papá debe estar orgulloso de ti».
Fue entonces cuando lo entendí. Linda nunca fue solo el secreto de Roberto. Ella se había estado posicionando durante años como parte de nuestra familia, y yo era la mujer que ella planeaba desplazar. Llamé a Lucía. Lucía Morales había sido una colega cercana durante mis años en la firma de Roberto, una de las pocas mujeres con las que había mantenido el contacto después de que dejé el trabajo. Ahora estaba semi-retirada, ayudando a su hija a criar a un nieto y asumiendo un caso financiero independiente ocasional. Contestó al segundo tono con la misma energía que siempre había tenido. Marcela, Dios mío, me enteré de lo de Roberto. Tenía la intención de llamarte. Gracias, dije. No me detuve. Lucía, necesito que me ayudes a encontrar algo. Ella no dudó. Dime qué sospechas. Hice una pausa. Mi voz sonaba tranquila, pero era firme. Creo que Roberto usó fondos de la compañía, durante al menos la última década, para comprar propiedades para Linda. Y podría haber otras transferencias sin contabilizar. Lucía se quedó callada. No solo estás arreglando un matrimonio, Marcela. Buscas exponer un fraude. Quiero la verdad, dije. He pasado demasiado tiempo en la oscuridad. Acordamos vernos en su casa en 2 días. Mientras tanto, me convertí en una mujer en una misión. Fui a la biblioteca local y busqué los registros de propiedad de Linda en Coyoacán. Una casa, una villa unifamiliar a su nombre. Fecha de compra. Hace 5 años. Justo al final del proyecto de beneficios de vivienda para empleados de la compañía, el mismo que Roberto estaba supervisando. Había visitado allí durante ese proyecto. Recuerdo haber bromeado en ese momento. En el próximo viaje, me llevas a mí también. Él evadió la sugerencia. No te gustaría allí. Ahora lo sabía. La habitación no estaba reservada para los clientes. Era para ella. 2 días después, conduje a la casa de Lucía. Su casa estaba en un barrio tranquilo en la colonia Roma. Un bungalow gris pálido con una fila de crisantemos marchitos al frente. Me recibió con un vaso de té de limón y abrió su computadora portátil. Revisé algunos registros de pagos archivados, dijo, desplazándose por 3 entradas etiquetadas soporte de consultoría externa. Pero la compañía beneficiaria es una fachada, no hay una oficina física listada. Hizo zoom en una línea. $50,000 pagados el mismo mes en que estabas en casa recuperándote de la cirugía. Mi estómago se retorció. Lucía me miró con preocupación detrás de sus lentes. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? La mayoría de la gente preferiría dejarlo pasar. No respondí. Simplemente guardé una captura de pantalla del archivo en mi memoria USB. En el camino a casa, conduje despacio. El sol golpeaba fuerte el parabrisas y el aire olía a principios de otoño. La radio tocaba una vieja balada de los 60. El coro se repetía suavemente. Solo encuentras la verdad cuando dejas de fingir. Solo cuando dejas de fingir, empiezas a ver con claridad. De vuelta en casa, me senté frente a la computadora y guardé las fotos de Facebook de Linda en una nueva carpeta. La nombré Evidencia. Ya no era la mujer que enterraba sus emociones detrás de una estufa. Yo era Marcela Santamaría, la esposa legal de Roberto, la madre de Diego, la que había sido borrada de su propia historia de vida, y la mujer que estaba a punto de reescribir el final. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, proyectando rayas limpias sobre la encimera. Hice una pausa por un segundo con un trapo en la mano y pensé que así se había mantenido mi matrimonio. Ordenado, silencioso, hasta que la cocina ya no se sintió como mía. El asunto del correo electrónico era simple. 3 transacciones sospechosas. Evaluación preliminar de viabilidad legal clave. Lo abrí. Una lista de estados de cuenta llenó la pantalla. Lucía los había anotado. El nombre de la compañía,
Quinte Consultoría, SADCB. La cuenta vinculada a Linda. Las transferencias. 3 pagos que totalizaban más de $350,000, cuidadosamente escalonados a lo largo de 5 años, cada uno programado justo fuera de los ciclos de auditoría oficiales de la compañía. Ella agregó una nota. Esto es potencialmente un regalo fraudulento. Ahí estaba, la prueba. Sentí que un nudo de determinación se formaba en mi pecho. Sabía qué hacer. Esa tarde, llamé a una abogada que se especializaba en fraude y derecho corporativo. Tengo una gran cantidad de preguntas, dije, mi voz firme y clara. Creo que mi difunto esposo estaba a mediados de sus 50 años. La voz en el teléfono de la abogada era cálida y sin rodeos. Escuchó con calma mientras hablaba. Necesitas enviarme todo lo que tengas, dijo. Cada documento, cada correo electrónico, cada foto. Colgué y comencé a copiar los archivos. Cuando terminé, tenía más de 50 documentos. Imprimí todo, lo arreglé ordenadamente y esperé. Cuando entró, tenía una sonrisa amable y profesional. Tenía un corte de pelo afilado que enmarcaba su barbilla y llevaba un traje perfectamente entallado. Tomó la carpeta, la hojeó y asintió. «Revisaremos esto», dijo. «Estaré en contacto». «Gracias», dije, mirándola. Ella me traicionó. Los siguientes meses fueron un torbellino de citas, correos electrónicos y procedimientos legales. Presentamos una demanda contra Linda Vargas y el caso hizo olas. La antigua firma de Roberto, su abogado e incluso su patrimonio se vieron enredados en el caso. Luego estaba Diego. Tomó el lado de Linda. Estaba indignado. «Estás destruyendo su memoria», me dijo por teléfono. «El estafador que usó dinero para traicionarme, su esposa y la madre de su hijo, esa es la verdad». Colgó. Esperé a que me devolviera la llamada, pero no lo hizo. Dolió, pero lo hice de todos modos. Tenía que hacerlo. El caso fue a la corte. Linda y su abogada intentaron pintarlo como un malentendido. Afirmaron que los fondos eran pagos legítimos que ocurrieron. Hablé de los 40 años de nuestro matrimonio, de los sacrificios que hice por él y por Diego, y del dolor que sentí cuando supe la verdad. La jueza, una mujer afrodescendiente de unos 60 años, me miró con comprensión. Creo que ella entendió lo que sucede en los corazones de mujeres como yo. Al final, la jueza falló a nuestro favor. Linda tuvo que vender las propiedades que había comprado con el dinero robado. Estaba arruinada. Perdió su trabajo y su reputación. Nunca la volví a ver. En cuanto a Diego, no me habló durante años. Luego, cuando mi padre murió, me llamó. Nos encontramos en el funeral y nos abrazamos. Empezamos a vernos de nuevo. Le conté toda la historia y él comenzó a entender. Le tomó años, pero estuvo viendo una ilusión todo el tiempo. Lo abracé y le dije que había creído en él todo el tiempo, y en ese momento hubo lágrimas en muchos ojos. Diego se acercó y me abrazó suavemente. «Mamá», dijo sonriendo, «¿cuándo te volviste tan buena dando discursos?» Le devolví la sonrisa. «Siempre lo fui. Simplemente no estabas escuchando. Lo había plantado hace 20 años. El año pasado, esta cosa casi se muere», dije. «Casi la corto, pero esta primavera floreció más temprano que nunca, y todavía está floreciendo». Las mujeres se rieron. Agregué. «Incluso ella sabía que lo que todavía está vivo no debe ser abandonado». Esa noche, cuando todos se habían ido, doblé las sillas junto al árbol de maple al final de la calle como si dijera: «¿Quién eres realmente?». Me quité los tacones, caminé descalza a la casa, colgué el vestido y me fui a la cama. Sabía quién era. Era una sobreviviente, una luchadora, y la verdad me había hecho libre.